No hay duda que la cultura democrática es un proceso que se va construyendo muy lentamente, poco a poco, que la población o que los grupos de poder y los segmentos sociales puedan entender que hay derechos para todos y que hay que respetar la diversidad, la pluralidad, y que unos grupos o unos intereses no se pueden sobreponer absolutamente sobre el resto de la comunidad, que ya no vale el rey absoluto que dispone y los vasallos que obedecen, que en el proceso humano se han pasado muchas etapas que han costado dolorosos episodios, guerras, muertes, revoluciones, cambios importantes, y la sociedad se va organizando de una manera diferente. En la República Dominicana todavía estamos estacionados muy lejos, muy atrás, en una cultura de imposición que lo abarca todo y que mucha gente pues lo legitima en los medios de comunicación, en las iglesias, en todas partes. En estos días hemos asistido a la estigmatización más grosera que ha habido mucho tiempo de los legisladores representantes de la oposición en el Consejo Nacional de la Magistratura, particularmente del senador Paliza de Puerto Plata y Josefa Castillo, la diputada de la provincia de Santo Domingo, que representaron al PRM y a la oposición en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el colmo de la situación fue la publicación ayer de una columna del viceministro de Relaciones Exteriores, y fíjense que lo cito por ser viceministro del gobierno, no por ser periodista, porque yo no cuestiono lo que escriben los periodistas, pero César Medina publicó ayer una columna donde daba cuenta de las supuestas habilidades de Paliza y cómo la seguridad del palacio lo dejó desnudo, lo dejó mudo, porque según él, Paliza se comunicaba en su celular y recibía preguntas, él asume que era de compañeros de su partido, para formularla a los entrevistados para formar parte del Consejo del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte las semanas anteriores, y que en el Palacio Nacional la seguridad se enteró, se dio cuenta de eso y procedió a desconectar el sistema de internet en el Palacio y lo dejó sin conexión. Todo eso lo confiesa un viceministro en una columna en un diario de circulación nacional, y aquí por supuesto muy poca gente se va a sentir ofendida por eso, pero lo que está diciendo el señor César Medina es que en el Palacio estaban espiándole el teléfono a los representantes de la oposición, y que cuando ellos recibían alguna comunicación del exterior relacionado con el tema, como estaban recibiendo, entonces decidieron desconectarle a todo el mundo el sistema. Rafael, eso solamente puede tener referencia con aquella rueda de prensa en la que el procurador Jiménez, ¿cómo se llamaba? Jiménez, el procurador general de la República, del presidente Leonel Fernández, apareció en una rueda de prensa en la campaña electoral del 2012, donde se presentó una grabación de una conversación, creo que era de Guido Gómez Mazara con alguien en Haití, como prueba de un delito que el procurador general estaba apelando a presentar una prueba de que se espiaba a los dirigentes de la oposición dentro de él mismo ahí sentado, el que debería estar persiguiendo esa violación al derecho personal o a la intimidad de la conversación telefónica. Hubo otra que presentaron de Pepe Goico también. Bueno, la de Pepe Goico fue con alguien en Haití, la de Guido Gómez Mazara fue otra, pero fue increíble aquello. Pero más increíble ahora es que a los dos miembros del Consejo de la Magistratura le estuvieran espiando los teléfonos mientras se celebraba eso. Bueno, y que se haya hecho ya es un comportamiento. Y que se publique en un periódico. Y que lo diga un alto funcionario del gobierno, un viceministro de la Cancillería, que se haga eco y indique lo que sucedió, y que esto haya sucedido y que no pase absolutamente nada, pues tienes que indicarnos muchas cosas. Es decir, que en el Palacio Nacional, en un acontecimiento tan importante, con un órgano máximo como es el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene la responsabilidad de escoger
los jueces de las altas cortes se esté espiando a los representantes de la oposición que participan en ese órgano del Estado. Es algo muy fuerte. Que haya sucedido y que no suceda posteriormente a ese conocimiento público que hace el viceministro de Relaciones Exteriores es algo extremadamente grave. En el caso es más grave también porque Paliza había adelantado en su propio sistema públicamente, mediante acceso a las redes, a Twitter por lo menos, le había planteado que él era a la población, cualquiera de la población que quisiera formular alguna pregunta a los candidatos, y él dije, yo soy el representante de la población y estoy abierto a recibir cualquier sugerencia de pregunta, de manera que no era nada en secreto. Él había dirigido comunicaciones previas anunciando que él estaba dispuesto a recibir cualquier sugerencia, y si la iba a recibir de abogado de su partido, pues con más razón, abogado de su partido que le sugieren, pregúntale tal cosa. Juan, independientemente es que tiene derecho a recibir eso, es que se haya hecho eso en el Palacio, en ese momento. En las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura, y que un funcionario lo revele en una columna periodística como una gracia, como un chiste de cómo era ese pobre muchacho de Puerto Plata que lo quiere rebajar a un joven político de tanto talento y de tanto vigor como ha tenido en su corta carrera política, este muchacho Paliza, y lo quieren degradar porque es de la oposición, porque sostuvo posiciones diferentes. Otros lo quieren crucificar porque no estuvieron en el anuncio final de los jueces. Si ellos le daba la gana de no estar, tenían razón, porque ellos no hubo ningún consenso para establecer árbitros, y los árbitros generalmente se escogen por consenso, y a ellos no le hicieron ningún caso, de manera que ellos tenían razón a no sentirse satisfechos, y si no la tuvieran igual, eran de oposición y eran diferentes. No hay que tratar de destruirlos porque ellos tuvieran diferencias, pero hay que disminuirlos, bufearlo, relajar con ellos, presentarlo como... a Josefa le dicen que las preguntas eran inadecuadas, la de los otros eran todas las preguntas adecuadas, ninguno hizo ninguna pregunta inadecuada, solamente los dos de la oposición. Óyeme, pero no puede ser. Y hay un montón de columnas, particularmente en el Listín Diario hay 3 o 4 columnas diarias dedicadas a detratar a esos dos legisladores y representantes de la sociedad en el Consejo de la Magistratura, porque son representantes de la sociedad, son legisladores que lo eligió la sociedad, aún con esas elecciones con tantas desventajas y con tanta desigualdad, inequidad, iniquidad como la que hemos visto en los últimos tiempos. Bueno, pero independientemente de eso, yo creo que el hecho de haber realizado ese proceder realmente es una violación. Lo que se hizo fue algo que no tiene ningún tipo de justificación, que está penalizado por la ley. Es un acto irregular, y que se haya hecho en el Palacio Nacional frente al presidente de la República, y que se denuncie, ahora se diga que eso sucedió y que no... Que se diga como una gracia, que se cuente como un acontecimiento de cómo le cortaron el agua y la luz a ese presuntuoso que pretendía hacer preguntas inteligentes, según dice esa columna, y entonces resulta que era que otras personas se la soplaban por el teléfono, cuando él había dicho que él quisiera subir